Muy buenas, vamos a hablar sobre la resonancia magnética del hombro. El grupo está conformado por Mauro Besilla, Damaris Campos, Camilo Ortiz, Juan Sánchez y mi persona Paula Martínez. Primero vamos a comenzar con la anatomía. El hombro está estructurado por una cintura escapular que va a estar dada por la articulación glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular y escápulo-torácica. La estabilidad de la articulación va a estar dada por mecanismos tanto pasivos como activos. Entre los pasivos vamos a tener que van a depender del tamaño y forma de inclinación. Dependiente de la fosa glenoidea, la presión intracapsular, el acromion, estructuras capsulares y ligamentosas, además del mecanismo activo que vamos a tener que son los tendones del manguito rotador. La articulación glenohumeral vamos a tener una cápsula articular que va a ser laxa y va a permitir el movimiento. Vamos a tener una cápsula posterior que va a estar ubicado en el labrum posterior y vamos a tener los tipos Slatkin, que el primero va a estar en la inserción en vértice, el segundo en fosa glenoidea y el tercero en el cuello escapular. Vamos a tener ligamentos glenohumerales que van a dar refuerzos a la cápsula anterior. Primero vamos a tener el ligamento glenohumeral superior que va a estar dado en el origen, o sea, su origen va a estar dado en el tubérculo glenoideo superior que va a tener un grosor variable. El medio va a estar en el reborde glenoideo, debajo del tubérculo glenoideo superior, que también este va a ser variable. El inferior vamos a tener que va a estar en los 2/3 inferiores de la glenoides y se inserta en cuello humeral en B. Es la porción más gruesa de la cápsula. Se va a presentar dos cápsulas, una anterior y una posterior. Asimismo, dos forámenes, el foramen de Wedbrecht, que va a estar entre el ligamento glenohumeral superior y medio, y vamos a tener el foramen de Rubier, que va a estar entre el ligamento medio e inferior. Tres. A ver. Bueno, continuando con la anatomía, pues voy a hablar de lo que es el labrum glenoideo, que no es más que una estructura anatómica que es un anillo fibrocartilaginoso, como podemos ver aquí en la imagen, la cual se inserta o se junta con lo que es el glenoides para aumentar su superficie articular, ¿no? Esta estructura va a tener una gran variabilidad, más que nada su cara anterior se puede presentar en forma de triángulo, también puede ser redondeado, puede ser achatado, puede ser hendido. En cambio, su cara posterior por lo general siempre se presenta de una forma triangular. En cuanto a los tipos, pues podemos ver dos tipos. El primero es el que está insertado a la periferia, en el cual podemos ver una etapa de transición fibrocartilaginosa hacia lo que es la parte central. Y aquí es donde se diferencia del tipo 2, el cual está completamente insertado a la periferia del glenoides, o sea, a la periferia y al centro. En cambio, el tipo 1 es solo la periferia. Yendo a las variantes anatómicas, pues podemos ver el foramen sublabral. Otra variante es el complejo de Buford, que es cuando existe un ligamento glenohumeral asociado a la ausencia de lo que es la porción anterosuperior del labio, más o menos a este nivel. Siguiente. Bueno, aquí ya pasando con los planos para lo que es esta resonancia magnética de hombro, podemos ver el plano axial, el cual su importancia es que se puede ver lo que es el labrum, los tendones subescapulares, los tendones largos del bíceps, el cartílago y la cabeza del húmero. Por otro lado, el plano coronal podemos ver con una supresión grasa, podemos ver lo que son los tendones supra e infraespinosos, el edema óseo en caso de existir, la articulación acromioclavicular. El plano sagital nos permite ver lo que es la articulación acromioclavicular y la atrofia muscular en caso de existir. Y un plano sagital con una supresión grasa nos va a permitir ver lo que es el manguito rotador, el tendón largo del bíceps y el edema óseo en caso de existir. Siguiente. Entonces, empezamos con un corte coronal en el cual, bueno, pues se ve lo que es la supresión grasa. Los elementos que podemos destacar aquí son la cabeza del húmero en el 1. Podemos ver en el 2 lo que es el glenoides subescapular. En el 3 el acromion, el 4 la clavícula. El 5 vendría a ser el tendón supraespinoso. El 6 el deltoides. El 7, como podemos ver acá arriba, el trapecio. El 8 vendría a ser lo que es la región superior del labrum, el 9 la región inferior, en el 10 podemos ver el receso axilar de lo que es la escápula, y en el 11, bueno, ya el último vamos a ver lo que es la escotadura supraglenoidea. En la siguiente imagen vamos a tener en cambio un corte sagital de lo que es el hombro. Aquí mismo podemos destacar lo que es, bueno, pues la cabeza del húmero. En el 2 podemos ver el acromion, en el 3 el ligamento coracoacromial, en el 4 podemos ver el tendón subescapular, en el 5 es el tendón largo del bíceps, el 6 vendría a ser el tendón supraespinoso, el 7 el infraespinoso,
El 8, el tendón redondo menor. El 9 va a ser lo que es el deltoides, toda esta zona aquí, como podemos ver que tiene, o sea, debería tener tres cabezas, aquí podemos ver dos. El 10 es el músculo coracorobraquial, el 11 el tríceps, y por último el 12 es todo ese compartimiento vascular o vasos circunflejos humerales. Muy buenas, yo soy Damaris Campos y voy a hablar sobre las técnicas. En primer lugar, tenemos la técnica de proyección anteroposterior. Estas dos proyecciones se utilizarán de forma rutinaria en la valoración inicial del hombro. Por otro lado, tenemos la técnica de proyección anteroposterior oblicua de Gracey o perfil de glenoides, que va a permitir la valoración tangencial del espacio articular y se puede utilizar de forma habitual en lugar de la proyección anteroposterior. Tenemos también la proyección anteroposterior con el brazo en rotación interna o externa. Permite valorar diferentes puntos de la cabeza humeral y el troquíter. La ecografía va a permitir una evaluación precisa de la tendinopatía calcificante, evitando una radiación innecesaria. Tenemos por otro lado la proyección axilar. Este va a hacer la valoración de la relación espacial relativa de la cabeza humeral con respecto a la glenoides. Tenemos también la proyección axilar o variante de West Point. Esta va a ser una valoración de la relación espacial glenohumeral y del margen glenoideo anteroinferior. Podemos presenciar ahí la lesión de Bankart ósea. Tenemos la proyección transescapular o en Y. Este se va a colocar en la región anterior del hombro estudiando contra la placa y se rota el hombro a 40 grados. Vamos a tener una visión escapular lateral pura y oblicua del húmero. Por último, tenemos la utilidad en el estudio de la inestabilidad glenohumeral. Y por último, tenemos a la proyección escapular desenfilada o proyección anguleta. Se va a realizar igual que la proyección de Y, pero con angulación caudal del tubo de 10 grados. Esta es la más utilizada en el estudio del atrapamiento subacromial. Bueno, mi nombre es Juan Sánchez y yo en este caso les voy a hablar sobre tres patologías. La primera que les voy a hablar va a ser las tendinopatías. Las tendinopatías van a observarse a nivel de la cabeza del húmero, bueno, en este caso como un aumento en la señal debido a la degeneración del manguito rotador. Estas roturas suelen ser parciales, eh, incluso pueden afectar la superficie inferior articular o superior o bursal. Aquí podemos ver principalmente la rotura, ya que se marca como una imagen hiperintensa cerca de la imagen coronal oblicua potenciada en DP y con supresión grasa. Bueno, tenemos otra clasificación para las roturas parciales, principalmente grado 1 y grado 2. Grado 1 siendo unas roturas menores a 3 milímetros de tamaño, con un cuarto, afectando un cuarto del espesor del tendón, y grado 2 siendo ya unas roturas de 3 a 6 milímetros de tamaño, que incluso afectan más de 6 milímetros, la mitad del espesor del tendón. En este caso vamos a ver el tendón se va a encontrar engrosado. Esto es una rotura parcial intratendinosa del supraespinoso. Este se encuentra engrosado, como les había dicho, con un aumento en la señal intrasustancial. En las roturas completas, por otro lado, vamos a ver imágenes parecidas, principalmente una atrofia muscular, una retracción tendinosa. Por lo general, la cabeza humeral suele desplazarse hacia arriba, es decir, ascender. También es muy común ver infiltración grasa, que ya en la siguiente imagen les voy a mostrar, y también la ausencia del tendón en relación a la cabeza del húmero. Como les había mencionado aquí, principalmente esta imagen muestra bastante bien lo que es la atrofia muscular y la infiltración grasa que se da debido a la rotura, que en este caso ya viene a ser con tiempo de evolución. La tendinitis calcificante principalmente es una patología que se da por el depósito de cristales de hidroxiapatita, en este caso principalmente en el tendón del supraespinoso, y suele ser bilateral. Aquí puse una radiografía ya que para evidenciarlo más fácil o como para tenerlo de referencia al momento de ver las resonancias. Suelen haber 4 fases: la precalcificante, la calcificante formativa, la calcificante reabsortiva y la reparación o regeneración. En la radiografía podemos principalmente, en este caso, vamos a ver que las lesiones calcificantes se van a observar como, como imágenes hipodensas, a veces también de formas nodulares,
con un engrosamiento nodular del tendón. Por eso es que el tendón se lo puede ver no solo engrosado, sino también aquí en esta parte. Esta parte se evidencia más la forma nodular a nivel del tendón del infraespinoso. Es importante también, ya la última patología que les voy a hablar es la inestabilidad glenohumeral, que puede ser tanto anterior como posterior. Hay que recordar que el hombro es la articulación más inestable del cuerpo, por ende es muy fácil, tiene una inestabilidad bastante fácil para que le ocurran lesiones. Pueden ser lesiones por dirección, lesiones traumáticas o no, por ejemplo, grados de luxación o subluxación y la frecuencia también, así como el control del paciente. La inestabilidad glenohumeral anterior principalmente tenemos una lesión llamada la lesión de Bankart, donde se ve la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior engrosado en este lado y también la del labrum anteroinferior. Podemos observar también en esta imagen acá la fractura del reborde glenoideo, señalado con la flecha, incluso con una infiltración de líquido. Eso es importante también tener en cuenta de que si la luxación es reciente, existe un derrame, es muy probable que exista un derrame articular y se lo evidencia con la desinserción del complejo labro-ligamentoso. En este caso, la resonancia magnética no permite la evidencia de las variantes de la lesión, dependiendo de la causa, ¿no? Tenemos también dos tipos de lesiones más, la lesión de Hill-Sachs y la lesión por la avalsión humeral del ligamento glenohumeral. Por un lado, la lesión de Hill-Sachs aparece como un defecto en el contorno del reborde póstero-lateral a este nivel de la cabeza del húmero, relacionado con la apófisis coracoides. Aquí se puede observar, bueno, en este caso la apófisis coracoides, y acá la cabeza del húmero, ¿no? En este caso, este aumento, esta hiperintensidad. Y la lesión Hagel, que en este caso puede ocurrir con o sin la lesión labral asociada, en este caso señalada con la flecha, se ve la inserción del ligamento glenohumeral, la avulsión de la inserción del ligamento glenohumeral. Y ya por último también tenemos lo que es la inestabilidad glenohumeral posterior, que viene a ser el resultado de una fuerza axial directa excesiva sobre el hombro, con el brazo en aducción, ya sea con una rotación interna o externa, y que se da principalmente por una contracción muscular, que es algo lo que puede pasar en ataques epilépticos o en un shock eléctrico. Principalmente lo que se observa es una impactación anteromedial de la cabeza humeral, señalado con la flecha, y un desgarro del labrum posterior. Gracias. Buenas, mi nombre es Camila y yo les voy a hablar sobre la patología del tendón de la porción larga del bíceps. La imagen que vamos a encontrar hacia nuestra izquierda va a ser una necrosis vascular de la cabeza humeral de un paciente con antecedentes de fractura del cuello quirúrgico del húmero. La imagen va a estar sagital, oblicua, potenciada ante 1. La afectación del tendón de la porción larga del bíceps es una de las causas frecuentes de dolor de hombro, que con frecuencia pasa clínicamente desapercibida, y la patología del tendón de la porción larga del bíceps puede originarse por un traumatismo. Los hallazgos de la resonancia magnética que se observan en los estadios iniciales de la tendinosis son aquellos que a menudo se distribuyen con la tenosinovitis y la tendinitis. La tendinosis precoz puede producir alteración de la señal. Estos cambios se visualizan mejor en los cortes y en los planes axiales. Las imágenes de RM con frecuencia muestran aumento del líquido en la vaina tendinosa. Sin embargo, la presencia de líquido no necesariamente patológica del tendón del bíceps, ya que su vaina comunica con la articulación glenohumeral y por lo tanto puede existir una pequeña cantidad de líquido en el paciente sin patología. Bueno, aquí vamos a ver una luxación medial del tendón de la porción larga del bíceps asociada con una ruptura completamente del tendón de la subescapular. La imagen está potenciada en T2 del eco de gradiente. Y en la parte de acá vamos a ver una imagen coronal potenciada en DP con la técnica de supresión de grasa.